a todos los que y todas las que nos están acompañando, y gracias por estar presente en este ciclo de información y formación denominado Profesora Analía Vargas, en recuerdo a nuestra gran compañera, y hoy con una temática muy vigente, pero además de ello muy necesaria, como es la relación entre los derechos humanos, la salud y la educación. Y la propuesta es un poco analizarlo desde esta multidisciplinaridad, porque es lo que ocurre en la realidad misma y en todos los días. Quiero destacar que esta presentación o la presentación de esta temática se hace, como ustedes saben, en el marco de este proceso de autoevaluación institucional en la que se encuentra la Facultad de Ciencias Médicas, en este proceso de acreditación de la carrera de medicina ante la CONEAU. Y podríamos preguntarnos por qué este espacio referido a derechos humanos, salud y educación. Y esto tiene múltiples aristas, por lo cual lo podríamos explicar. Pero si me permiten, tomaría dos. En primera instancia sería que debemos reconocer esta relación existente entre salud y de educación como verdaderos derechos y como dos vocaciones al servicio del desarrollo humano integral. Y por otro lado, en el contexto específico de la formación de futuros profesionales a los cuales nos abocamos, se hace necesario, imprescindible, esto de evitar la tendencia a esa profesionalización excesiva y al exclusivo desarrollo de conocimientos muy técnicos, con escasas referencias a los contextos en los que las prácticas profesionales se terminan desarrollando. Porque allí, en la realidad de todos los días, donde surge esta problemática de los derechos a la salud y a la educación. Entonces, un poco de allí la necesidad de generar estos espacios de formación y de reflexión, como el que vamos a compartir hoy, y es en sí a lo que apunta a esta reunión. Así que muchas gracias por estar y por compartir este espacio. Bueno, para desarrollar esta temática contamos con tres distinguidos disertantes que nos van a acompañar y a los cuales voy a ir presentando a medida que van desarrollando la disertación. Y vamos a dejar para el final el espacio de preguntas, de comentarios y de reflexiones que sin duda nos van a dejar las exposiciones que vamos a escuchar. En primer término, vamos a escuchar a Rosario Badano. Ella es pedagoga, sí, magíster. Bueno, te corto porque no sé cómo desconectarme el sonido. Investigación científica y tecnológica. Ella es docente e investigadora universitaria de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Entre Ríos, coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, investigadora y escritora de numerosas obras referidas a la universidad pública, la cultura académica, los derechos humanos y la vida cotidiana en la dictadura, entre otros. Y además coordina la Red de Ingreso a Universidades Públicas, que es una red con más de 20 años de trabajo. Esto por decir algo abreviado acerca de Rosario. Ella va a disertar sobre los derechos humanos en la formación universitaria. Rosario, te agradecemos mucho querer compartir este espacio con nosotros, te agradecemos tu generosidad y te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias, Silvia. Primero quiero yo, aparte de saludarlos y agradecer a cada uno de ustedes en esta siesta mendocina y en mi caso entrerriana, que nos demos un tiempo para pensar juntos, que la palabra circule en función de algunas preocupaciones y ocupaciones que tenemos, ¿no? Quiero agradecer la invitación de José y de la Facultad de Medicina para participar en esta mesa, y más aún en el proceso interesante de autoevaluación que van llevando adelante, ¿no? Los procesos de autoevaluación requieren un trabajo, requieren de parámetros, requieren de situaciones, pero requieren de apuestas
requieren de coraje, requieren de revisiones y requieren también de futuro, ¿no? Bueno, como señaló Silvia, yo soy pedagoga y hace más de 30 años que soy asesora pedagógica en la Facultad de Trabajo Social de la UNER, espacio en que en la asesoría se observan y juegan los proyectos pedagógicos que se ponen en acción, ¿no? Aquellos que están ligados a el ingreso universitario, a la permanencia de nuestros estudiantes, qué pasa con alguien que piensa que nosotros tenemos algo que ver con su futuro y apuesta a nuestras carreras como opción en el ingreso, y lo que implica el derecho a la educación superior y este aspirante para que se transforme en estudiante universitario. Bueno, sobre ese pasaje y sobre esa situación hay muchísima tela para cortar, que sería objeto de otra ponencia. Después está todo el tema de quién queda y por qué queda, quién esperamos nosotros que quede, cuáles son las representaciones cruzadas que tenemos, y allí es interesante ver cómo se juega que este derecho universal sobre el que nadie discutiría, que todos tenemos derecho a la educación superior, comienza a tener olor, color, dificultades, situaciones. Entonces el derecho, en vez de ser universal, se transforma en un derecho dirigido, ¿no? En el que todos estamos dispuestos a poder pensar por qué nos pasa lo que nos pasa y qué es lo que nos pasa. También el otro punto en el que trabajo es en el egreso. Quienes logran terminar y quienes logramos que no llegando al último minuto hayan transcurrido por la vida universitaria y contando en las peñas o los lugares, yo tuve 3 años, pero abandoné, yo estuve 4, a mí me falta la tesis, a mí me faltó la práctica, y que nosotros como institución universitaria miramos eso como una profecía que se puede llegar a cumplir, y no como una temática dentro de lo que implica la permanencia, a tomar, a resolver, a ver qué situación intermedia se plantea. No por título intermedio habilitante, sino por acreditación, que alguien que estuvo 3 años, 4, 5 con nosotros, tiene que tener una visión diferente acerca de las cosas, las cuestiones y la propia vida. El otro campo de trabajo que ubico ahí, estoy hablando de cuáles son las cuestiones que en este momento nos unen para armar un campo común. Es la formación docente al interior de las facultades y de la universidad. Cómo nos transformamos nosotros en docentes universitarios y cuáles son las situaciones de aquel que comienza como auxiliar y llega a ser docente. Si esta cuestión es idiosincrática al lugar que le tocó, por la materia, por el profesor titular, o constituye una política institucional en la cual ese conocimiento que circula puede ser apropiado, puede tener destino, puede estar planteado con eso. Bueno, en los procesos evaluativos, los planes de estudio, ahora justo me tocó hacer la devolución del plan de estudio de abogacía que se está planteando en la carrera, ¿no? Y cómo cada una de estas cosas tienen que ver con cuestiones epocales, con perspectivas políticas, con perspectivas epistemológicas y teóricas de los campos disciplinares y también con cuestiones éticas. En todas estas cuestiones que estoy planteando, intersectan los derechos humanos de una manera vital, segura, ¿no? O sea, no es que es esto y los derechos, esto y la situación de la cual se plantea. Entonces, el tema que me convoca me encuentra severamente comprometida desde un lugar de la ciudadanía universitaria, ¿no? Desde un lugar de construcción docente como investigadora en los temas que planteamos. ¿Por qué no es posible pensar un currículum? Y cuando hablo de currículum no estoy hablando del plan, estoy hablando, además del plan, ¿no? Estoy hablando de las prácticas, estoy hablando de lo dicho y lo no dicho, estoy hablando de las secuencias que nos planteamos, estoy hablando de las valoraciones y sobre determinaciones institucionales sobre determinados campos, ¿no? Entonces, hay una concepción general a la que escribo
que tiene que ver que los derechos humanos en la universidad apuntan a dos cuestiones fundamentales. Uno es a la construcción de ciudadanías críticas nuestras, no ciudadanías bobas, ni ciudadanías segmentadas en calendarios de votación, y el tema de los derechos humanos en los campos disciplinares. Estos ambos se unen, ¿verdad? Pero nosotros no podemos pensar que un ciudadano universitario es un ciudadano cooptado por cuestiones solamente del statu quo, que no es posible de pensar y pensarse en cómo mejorar el mundo y qué cosas de este mundo en el campo disciplinar es el acorde que le toca para hacerlo, ¿no? Y en esto quiero ser clara, o sea, nosotros no podemos tener ni maestros ni maestras, ni médicos ni médicas, ni artistas que no sepan de qué país están pisando, cuál es la constitución histórica, cuáles son las revisiones que hacen a una ciudadanía plena. No podemos tener profesionales dentro del frasco, tenemos que tener profesionales situados dentro de sus contextos, pero que sus contextos son sociales, son históricos y son políticos. Y en esto la Universidad Pública Argentina tiene una tradición espectacular sobre la cual nos va enseñando esos movimientos de ruptura. No solamente la reforma del 18, de la que cumplimos 100 años, en las cuales hubo un sujeto político y social que emerge, que es el estudiantil, en su reclamo, en su lugar de dónde está el conocimiento, en su lugar de dónde está la profesión, y aquí a 100 años volvimos a decir que esta educación era un derecho, que esta educación tiene que formar esta ciudadanía para que nosotros no fuéramos arbitrariamente técnicos muy especializados en determinados saberes, en determinados usos de tecnología, en determinadas segmentaciones del mundo social, ¿no? Nosotros sabemos que hay conocimientos que son muy específicos y que son necesarios, pero que se alojan en un sujeto entero, en una sujeta entera, no se alojan en una parte de una mano que interviene. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que si nosotros trabajamos esta construcción de los ciudadanos universitarios, que somos todos, estamos involucrados, desde el movimiento estudiantil a nosotros, ¿no? En un ir y venir de cuál es la función social de la universidad pública, cuál es el destino de mi trabajo diariamente en lo que sostengo adentro de la universidad y por fuera, estoy planteándome una construcción que no tiene que ver ni con una repetición ni con llegar a fin de mes para un salario, sino que tiene que ver con la posibilidad que me otorga este lugar de privilegio en poder intentar ser mejores. Y esto no es una apuesta utópica, esto es una construcción diaria por el lugar que tenemos, por el lugar que otorgamos. ¿Qué nos sucede? Nuestras universidades están plagadas en este curso que nosotros dimos desde la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y cuando se planteaba cuáles eran las temáticas más importantes que se planteaban, estábamos plagados de microrracismo al interior de nuestras universidades. Microrracismos que tienen que ver con lugares de procedencia, que tiene que ver con ese color que decía antes, con esa sospecha de una escuela media precaria o con una escuela media hecha en segmentos, con los saberes que alguien detecta porque viene de un grupo social, de un grupo de pertenencia, en el cual la propia profesionalidad, en este caso de los médicos, pero podría ser de los artistas, de los abogados, o de que sea, alimenta un pertenecer y un ser, y que los demás quedan excluidos, ¿no? Esto que yo estoy diciendo, ustedes tienen ejemplos concretos y de mucha porque es lo que fundamentalmente nosotros hacemos y reproducimos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que a veces esta institución, la universidad, que pretende ser democrática, es jerárquica en su manera de construcción, ¿no?
es jerárquica en cómo estamos armados, donde muchas veces el trabajo colaborativo y la situación de la construcción colectiva, de las prácticas y los conocimientos, queda relegado a una situación en la cual nosotros hicimos una investigación hace muchos años ya sobre el trabajo docente universitario, y nos decían, ¿qué querés que haga? Tengo que matar al titular. O sea, ¿cómo es el lugar deseado el del otro y no el lugar con el otro, ¿no? Y estas no son cosas que le suceden a algunas. Están instituidas en nuestras prácticas universitarias que es necesario que las veamos. Entonces, recapitulando estos primeros 5 minutos, es el tema de que los derechos humanos intersectan, se invisibilizan y naturalizan, y nosotros tenemos que tener la construcción de un sujeto histórico y político desde el momento que ingresa, porque ingresa a la institución pública de este país, que es la de mayor valía que tenemos. No es cualquier lugar. Y nosotros no somos un punto de llegada para las nuevas generaciones, sino que implicamos un punto de partida a un camino que implica una construcción de futuro. En este sentido, entran absolutamente, porque ustedes habrán visto que es política de Estado y la CONEAU solicita la inclusión de los derechos humanos en los planes de estudio, ¿no? Incluye la situación histórica, social y política de quiénes somos y qué nos pasó. Pero también a mí lo que me interesa es ver quiénes somos y qué nos pasó en los campos disciplinarios. ¿Cómo constituimos nosotros este campo? Y a partir de qué referencias, a partir de qué coordenadas, a partir de qué situaciones, ¿no? Entonces, lo que estoy hablando acá es de los derechos humanos en un sentido amplio y en un sentido más estricto, ¿no? En el sentido amplio, no es que se refieren los derechos a memoria, verdad y justicia, sino que se refiere a las diferentes vulneraciones que como sociedad desigual que tenemos se plantean. Y que en esa desigualdad, algo cada uno de nosotros puede decir, si puede intervenir, puede plantear. El otro punto que planteó Silvia cuando abrió esto es cómo se enfrentan perspectivas de corte más profesional o instrumental o en competencias y algunas cuestiones que sobredeterminan procedimientos sobre la mirada de cómo se construye una profesión en relación a la otredad. En este caso el de ustedes, el de la salud, ¿verdad? O sea, no voy a hablar de ese derecho humano del cual ustedes conocen y lo tienen planteado mucho mejor que lo que podría decir yo. Pero cómo la integralidad de ese derecho no requiere de múltiples gestos para que el sentido de lo público y el sentido del derecho a la salud sea un derecho conquistado y no un derecho otorgado, ¿no? Siempre que reclamamos derechos es porque están vulnerados, porque no están presentes, porque aún faltan, pero también hay derechos que no se reclaman porque no se sabe que me corresponden. Y si hay una relación asimétrica, es entre la salud y la enfermedad, de quién está enfermo y quién es capaz de curar y curarnos, ¿no? En esa asimetría, ¿cómo construyo esta idea de profesionalidad, ¿no? Quisiera referirme un poquito al tema de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, de las cuales la Universidad de Cuyo participa, y nosotros estamos muy gustosos y muy gozosos de que participen. También participa en la red de ingreso que se hizo en Cuyo, y yo fui en esa oportunidad para plantear, ¿no?, que tiene que ver con el derecho a la educación y el ingreso universitario, y que en nuestra red participan más de 50 universidades de las 57, ¿no? Tenemos casi una universalización de participación, y en la cual fuimos construyendo un modo de accionar en el cual, en un sostenido trabajo de la problemática de los derechos humanos y fundamentalmente los que intersectan a la universidad, poder empezar a trabajar, ¿no? Nosotros nos ocupamos de qué pronuncia en clave de derecho la universidad,
de qué se ocupan. Porque estudiar la Declaración de los Derechos Humanos nos deja en un plano discursivo, declarativo, que nos deja conforme a todos, pero no modifica el amperímetro en nada. ¿Cómo nosotros transitamos la situación de los derechos en términos, bueno, es decir, en términos de niñez, en términos de género, en términos de diversidad, en términos de las posibilidades, en términos de pobreza, en términos de clase, en términos de intergeneracionalidad, de los viejos, de los chicos, etcétera, etcétera, de los institucionalizados, y podríamos hacer clasificaciones múltiples, y cómo esas problemáticas fuimos haciéndolas llegar a los comités ejecutivos de los rectores para que pudiéramos ocuparnos. Y dentro de eso, lo que ha sido un logro muy interesante ha sido la respuesta a la demanda de formación en derechos humanos por parte de los docentes universitarios. Y el año pasado, en plena pandemia, formamos 1000. 1000 quiere decir que terminaron 1000, porque se inscribieron cerca de 2000, pero terminaron 1000 colegas. Que 1000 colegas o 2000 colegas hayan tenido en su pantalla trabajos, lecturas, problematizaciones acerca de los derechos humanos en la universidad, para nosotros ha sido un logro. Un logro porque no lo habíamos hecho, y que los docentes universitarios nos reconozcamos escasos de formación en algo, ya es un logro, porque nosotros nos reconocemos, tapamos bastante las cosas que no reconocemos, ¿no? Esto es una chanza, por supuesto, ¿no? Entonces, en estos, me parece que me voy en el tiempo porque apareció una imagen en mi... Bueno, quiero decir de que nosotros, esta experiencia cualitativa de que estos 2000 docentes hayan hecho trabajo, hayan demandado, ahora estamos en los trabajos de cómo las propuestas que hicieron las transformamos en prácticas y políticas, cómo la propuesta de curricularizar los derechos humanos al interior de la universidad pública es una propuesta que sale en este fin de año para presentar al SPU, que no quiere decir que nosotros vayamos a presentar una curricularización para que quede enlatada. Cada institución hará como mejor pueda en su historia y en su lugar, transversal, que a veces lo transversal es tan transversal que se diluye en el tiempo y en las prácticas, y hay cosas más importantes, sino la curricularización, atendiendo de que los derechos humanos son constitutivos a la formación universitaria, ¿no? Bueno, y en ese sentido, tenemos comisiones de trabajo que trabajan sobre los migrantes, trabajan sobre los pueblos indígenas y el derecho a la educación superior, que trabajan sobre la violencia institucional. Hemos estado en jaque estos últimos días por todos los episodios de violencia, temáticas, bueno, de los afrodescendientes, que trabajamos con otras organizaciones que también tienen una tradición mucho más grande que la nuestra. Bueno, esta brevísima descripción para que nos conozcan, ustedes tienen un representante al que pueden acudir, propuestas a las que podamos llegar. La idea es que las universidades empujen la red y la red empujen a las universidades. Y como estamos en el año de Paulo Freire, y soy pedagoga, ¿no? Me gustaría que nosotros pudiéramos trabajar para finalizar un concepto, recuperaría un concepto que a mí me gusta y que es central. Esto que yo dije puede ser visto con 2 centímetros de profundidad si no lo veo en la carnadura de la práctica y queda como enunciado. Si no le veo la materialidad que tiene el racismo interno en mi propia cátedra, con el propio auxiliar, con las propias situaciones. Pero eso depende de los niveles reflexivos que seamos capaces de darnos. Pero me parece que en un proceso de autoevaluación esto está dado. Y entonces quisiera recuperar este concepto de Freire sobre el inédito viable, ¿no? Freire dice que durante todos los procesos hay inéditos viables, que hay maneras y propuestas de superar el momento que estamos, que lo que no está editado puede ser editado, y que el inédito se constituye un horizonte de posibilidad en una construcción que necesariamente tiene que ser colectiva, ¿no? Entonces, en este inédito en que nos encontramos, en esta tarea de autoevaluación y de proponernos que los derechos sean constitutivos a la vida universitaria, es que abre puertas a nuevas realidades
y que lo inédito no pensado